Dice conmigo, de manera que todo lo que se hable usted pueda tener una base para encontrarlo. Me gusta siempre invitar a las personas los cuales participan con nosotros a que utilice la Biblia, ya que la Biblia es una base la cual las personas buscan para saber si lo que le está hablando uno tiene alguna base que la puedan encontrar fácilmente. Pues por eso utilizamos la Biblia. Sabemos que el que tiene el Espíritu de Dios sabe las cosas que vienen de Dios aunque no la encuentre en la Biblia. Capítulo 4 del libro de Hebreos, verso 12 en adelante, vamos a estarlo leyendo en el nombre de Jesucristo. Usted dice amén y yo también. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mis hermanos. Esto es muy profundo para arriba. Hoy vamos a hablar de cosas que probablemente usted nunca haya escuchado. La gente, cuando participamos juntos en algunas cosas, los nuevos creyentes se gozan mucho porque yo le digo cosas que ellos no escuchan normalmente en los púlpitos y encuentran que es real. No le hablamos simplemente cosas que no puedan ellos verificarla. Incluso con la propia vida del hombre se verifica la verdadera palabra de Dios. No simplemente con un versículo bíblico, sino con lo que se vive a diario. Entonces, el tema de esta tarde es la palabra de Dios y su importancia. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de la mentalidad de los hombres. Cuando la Biblia habla de corazón, la revelación de esa palabra es mentalidad. De manera que podemos entender claramente que lo que se guarda en el corazón no se guarda simplemente en un órgano que procesa la sangre o que bombea la sangre, no, sino que se guarda en la mente, en el espíritu del hombre. Por eso cada vez que una persona hace algo y lo recuerda, sube al corazón. Entonces, hoy estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios y dice la misma escritura, dándose a entender que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué corta la palabra de Dios? Piense usted mismo, ¿qué puede cortar la palabra de Dios? La respuesta es clara y sencilla. Corta la maldad de los hombres. Corta realmente el mal comportamiento. Pero Dios no quita nada a la fuerza. Probablemente hay mucha gente que está diciéndole a Dios que le quite algunas cosas de su comportamiento. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no quita nada al hombre que Él no quiera dejar. Porque eso es santificación. Y para santificarse hay que uno mismo dejar. Dios no le quita nada al hombre. Para santificarlo, el hombre mismo tiene que dejar las cosas bajo el entendimiento y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Estamos doctrinando a aquellos que probablemente ya están en la fila del Evangelio, pero probablemente no tengan tanto entendimiento. Los doctrinamos por aquí. Y aquellos que no están en las filas del Evangelio, pero que algún día quizás piensan entrar, también les vamos a dar un conocimiento profundo para arriba. Dígale al que está a su lado, vamos ahora profundo para arriba, porque verdaderamente la palabra de Dios es profunda hacia arriba. Entonces la palabra del Señor, del Creador, grande, poderoso, omnipotente, fuerte, único,
Dios de los ejércitos. Esa palabra dice la Escritura que es viva y es más cortante que toda espada, que toda, no hay ninguna que se asemeje a ella. Pero como dijimos, reiteramos, valga la redundancia, Dios no corta con su palabra algo que usted no entregue. Por eso usted ve que mucha gente puede escuchar la palabra de Dios y nunca cambia, ni va a cambiar. Sabe que el que escucha la palabra de Dios y no cambia, se condena a él mismo. Por eso Cristo dijo claramente, yo no he venido a condenar al mundo ni a juzgarlo, sino que mi palabra es la que juzgará al mundo. De manera que es viva, porque te está esperando. La palabra de Dios nos está esperando a todos. Y aquellos que no anden correctamente en el camino de Dios, es lamentable porque si alguien te está esperando y te está viendo, por eso dice la Escritura, según lo que leímos, que la palabra de Dios, ante ella, porque es el mismo Espíritu de Dios, ante la palabra de Dios no hay nada oculto. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que darle cuentas. Eso es profundo ahí. Porque mucha gente hace cosas aquí en la tierra y se sale con las suyas. Y probablemente burla a las autoridades humanas, terrenales, pero te están esperando allá. Eso dijo Jehová. Yo no te juzgaré, mi palabra te juzgará. Y es probable que la palabra de Dios, ya muchos de los que me están escuchando, la han escuchado y muchos la están hablando. Entonces, ella nos está esperando para juzgar de nosotros nuestra conducta, porque dice la Escritura claramente que al final Dios le presentó a Juan el Bautista, a Juan el apóstol, le presentó una visión en la cual él veía que los libros eran abiertos, los libros de las obras que nosotros hemos hecho aquí en la tierra o que hayamos hecho en ese tiempo, porque estamos hablando ya de un juicio final. Y allí se está escribiendo todo lo que el hombre está haciendo aquí en la tierra. No importa que usted sea quien sea. Usted puede ser un rey, usted puede ser un príncipe, usted puede ser un militar de alto rango. Allí se está escribiendo todo lo que usted está haciendo aquí, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios te está chequeando. La palabra de Dios nos está viendo porque es espíritu. Es un espíritu. La palabra de Dios. Entonces Dios no hace que el hombre cambie simplemente porque le hable. Dios le habla a todo el mundo. Pero el hombre cambia si quiere. Es como el padre de un niño cuando tiene un diente flojo. Usted no ve que el padre empieza a darle golpes al hijo para quitarle el diente, ¿verdad que no? No agarra un martillo y le da en el diente para quitarle el diente, sino que se ponen de acuerdo. Y el padre le dice al hijo, te conviene que te quitemos ese diente, porque después de ese diente haberse quitado de ese lugar, saldrá uno nuevo más fuerte y te conviene más. El padre sabe que al niño le conviene y lo convence de que eso es así. Entonces se ponen de acuerdo y el padre busca un método de cómo hacer que el niño entregue su voluntad con ese diente y entonces le saca el diente y los dos quedan contentos. Así es Dios. Él no te va a quitar nada que tú no entres en acuerdo con Él para dejarlo. No te va a golpear para que tú seas santo de ninguna manera. Porque de hacerlo así con uno y con otros no, entonces sería acepción de personas. Y dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas, sino que nos trata a todos por iguales. Por eso la palabra de Dios es clara y nos habla a todos igual, tanto al rico como al pobre, al grande como al pequeño, al joven como al anciano, la misma palabra. De manera que uno no diga, no, lo que pasa es que yo no era intelectual, yo no pude entenderla. La palabra de Dios es tan sencilla que antes de que a usted se la predique ya usted la sabe. Eso es profundo para arriba. ¿Por qué? Porque hay una conciencia la cual Dios dejó en el hombre
que le enseña lo bueno y lo malo. Cuando yo le predico a usted la palabra de Dios, yo estoy confirmando el llamado de Dios en su alma. Y si yo le digo a usted no robe, usted ya sabe que robar es malo. Fíjese una cosa, yo todavía no he ido a ningún lugar ni he escuchado una promoción de un curso de hablar mentira y de hablar verdad. Eso no hay que enseñárselo a nadie, porque ya usted lo sabe. La conciencia misma le dice al hombre cuando está haciendo algo malo, de manera que no hay que predicarle nada. Predicamos el Evangelio de Cristo para confirmar el llamamiento a la salvación, pero ya lo bueno y lo malo está en su mente. Entonces, si nosotros hacemos lo bueno, dice la Escritura, que llegará la hora cuando los muertos resucitarán, unos para salvación y otros para confusión, para perdición eterna, para condenación. Y Dios quiere que todos nosotros seamos resucitados para salvación. Y yo le digo a la gente, no pierda su tiempo en esta vida, de que buscando placeres, que los placeres usted lo ve como bueno y se le convierten en algo malo. Y lo encaminan hacia lo peor casi siempre. Porque el único placer que el hombre tiene aquí, que no lo lleva al pecado, es cuando usted está tan profundo en Dios que le causa placer hacer su voluntad. Eso es muy raro. Eso es muy raro que aparezca una persona así. Entonces, la importancia de la palabra de Dios es bastante amplia. Pero, ¿qué es verdaderamente la palabra de Dios? Según lo que leímos, tiene diferentes características y hace diferentes cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confronta y enfrenta al hombre en su vida diaria. La palabra de Dios no es una historia, ni es un libro hecho de papel. No se quema la palabra de Dios. Escuche eso. Usted puede agarrar la Biblia y prenderla en candela, si usted quiere. Es verdad que el material se va a quemar y se deshace, se vuelve ceniza y al momento ya no existe. Pero la palabra de Dios no se quema, porque seguirá en la conciencia del hombre. Y antes de existir la Biblia, ya la palabra de Dios estaba en la mente y en los corazones de los hombres. Porque es espíritu, dice la Escritura. Y la Escritura, cuando la palabra de Dios acompaña a la Escritura, es profundo. No es cualquier cosa sencilla. Entonces la palabra de Dios no pasarán. Dice el mismo Jesús hablando. Dice que es más fácil que pase el cielo y la tierra y la palabra de Dios nunca pasará. Porque es eterna, es espíritu. La palabra de Dios es el mismo espíritu de Dios que habla al hombre aunque no sepa leer. Entonces no hay que hacer un curso para tener el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Lo bueno es la palabra de Dios, lo malo es la palabra del diablo. Sencillo. Cuando a usted le vienen dos ideas, una buena y una mala, la buena viene de Dios y es su palabra, y la mala viene del diablo y es palabra del diablo. Entonces, hay que entender esto. La palabra de Dios no se frustra. No se frustra la palabra de Dios. Tenemos una llamada. Aló. Dios le bendiga. Yo llamé al programa. ¿Sí? Para que quiero que oren por un amigo mío que no se lleva muy bien con tu papá y tu mamá y es muy rebelde con ellos. Yo quiero que Dios le toque su corazón y lo cambie para siempre. Ok, muy bien, vamos a tomar en cuenta su petición. No vamos a orar ahora en el aire, pero sí vamos a orar por él al final del programa, ya cuando cerremos, porque tenemos ahora una sesión de un desglose. Pero sí lo tenemos pendiente, es bastante importante su llamada. Muchas gracias y que Dios le bendiga mucho. Sí, usted puede también llamar para aportar su idea si quiere a lo que es el desglose de esta tarde. Y yo voy a estar orando a favor de esa persona que tiene esa necesidad. Pero mientras tanto seguiremos desglosando lo que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, según las Escrituras, según Cristo y su Espíritu Santo que acompaña por medio de la revelación esta Escritura, dice que no se frustra. Dice que más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una letra
de lo que Dios habló, si se escribe, porque Dios sabía que se iba a escribir. Entonces la Biblia contiene mucha referencia, muchas palabras que Dios habló, muchas, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene esta confusión y dice todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. No es así. Porque cuando el diablo va y tienta a Jesús y le dice, tírate de ahí, de ese pináculo del templo, de una torre alta, ahí no es Dios que está hablando. Es de manera que eso no es palabra de Dios, es palabra del diablo, pero aparece allí. Para que usted y yo sepamos que el diablo también habló. Y todo está escrito ahí en la Biblia. También hay palabras de hombres en la Biblia, de manera que entendemos claro que fueron inspiradas por Dios, pero no todo lo que está allí lo habló Dios. Entonces, la palabra de Dios no se frustra, está en todos los lugares. La palabra de Dios no se sujeta a que yo pueda ir a predicar a un lugar o no pueda, no se sujeta a un evangelista, a un pastor, a un misionero, no. Muchas veces antes de que usted llegue allá, ya Dios le ha hablado a las personas por medio de sueños, por medio de revelaciones, le habla por medio de la misma naturaleza, le habla con voz audible. Dios es todopoderoso, grande y bueno. Diga conmigo amén. Entonces, la palabra de Dios es tan importante, mis hermanos, que la Biblia tiene alrededor de 600 años. Imagínese usted. La Biblia tiene alrededor de 600 años que se hizo. Y ya la palabra de Dios existía. Y si usted no me lo cree, usted tiene que buscarse en el libro de Génesis, capítulo 26, verso 5 en adelante, donde dice la Escritura que Abraham cumplió la ley de Dios, sus mandamientos y sus preceptos, los cumplió Abraham. Sin embargo, eso se escribió en Génesis y encontramos que la ley de Dios fue dictada en letras a Moisés y al pueblo de Israel. Y cuando Abraham vino, cuando Abraham existía, vivía, el pueblo de Israel ni se pensaba que iba a existir. De manera que nos está enseñando Dios a través del Espíritu Santo que la palabra de Dios no se sujeta a la Biblia, porque la Biblia misma se da a entender y enseña el Espíritu de Dios a través de la revelación de que lo que está escrito allí es para que nosotros sepamos, como ejemplo para nosotros hoy en día. Y es buena, y la palabra de Dios, la escritura que está en la Biblia es bastante importante, porque allí confirmamos mucho conocimiento que el mismo Señor nos habla en nuestra conciencia. Yo no sé si le ha pasado a algunos de ustedes que a veces hablan algunas cosas que no la han visto en la Escritura, y cuando van a la Escritura, ahí está. Porque la palabra de Dios no se limita al conocimiento del hombre. Claro está que es bueno conocer las Escrituras, porque a veces usted tiene que confirmarle a algún incrédulo algo que él pueda leer para que tenga una base del conocimiento que usted le está desglosando o le está enseñando, y él puede ir y encontrar una base. Pero la palabra de Dios no se sujeta a la Biblia. Esto es algo bastante profundo que probablemente usted nunca lo haya escuchado, y para poder escucharlo de nuevo va a tener que hablarlo usted mismo, porque estamos profundo para arriba, mis hermanos. La palabra de Dios no se sujeta a la Biblia, porque antes de la Biblia ya ella existía. ¿Qué Biblia tenía Noé en su tiempo? Sin embargo, cumplió la palabra de Dios y su mandamiento, para que usted no vaya a limitar la palabra de Dios a una escritura. ¿Qué Biblia tenía Abraham, por ejemplo? No tenía Biblia, pero conoció el mandamiento de Dios, porque Dios no se limita, y su palabra está en toda conciencia de cualquier ser humano. De manera que antes de que yo le vaya a predicar algo, usted sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Que la gente se va más fácil de lo que le causa placer que de la verdad o del mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios
lleva un esfuerzo para poder ejecutarlo. De manera que no es fácil. Por eso Jesucristo dijo, esforzaos a entrar por el camino, por la senda estrecha, por la puerta estrecha. Es porque no es fácil. En todo lo que hay que hacer fuerza, es porque hay que ser fuerte. Nadie que no tenga esa capacidad podrá entrar. ¿Y por qué dice Jesús eso? Jesús dijo eso porque Él sabe que el hombre es dado a los placeres y a las cosas sencillas. Lo que más placer le causa, por ahí se va. Entonces, Él le dijo, esforzaos. Esfuércense porque no es fácil. Es más fácil hacer lo que el mundo quiere, porque todo el mundo está en la misma corriente y combinan todos. Pero la palabra de Dios no es fácil de ejecutarla. Por eso la gente, aún dentro del Evangelio, vemos que la mayoría andan como quieren, como les da la gana. Y a ellos no les interesa si tienen el conocimiento de la palabra, si se la han confirmado a través de escrituras, si el mismo Dios se la ha revelado. A ellos no les importan porque ellos viven más sus propios deseos y dicen, eso no es nada. A mí no me importa lo que fulano diga o fulana diga. A mí me gusta vivir así y así yo vivo. Pero la palabra de Dios te está esperando. De manera que es probable que le pase como le pasó al hombre de la historia. Dice que él era cristiano y se portaba bien en lo que él quería. En la otra parte hacía lo que quería. Y conocía mucho y también predicaba. Pero aquel hombre, según la historia, dice que él murió y fue a un lugar de tormento. Entonces allí empezó a decir que Dios era injusto. Y allí lloraba y decía, Dios es injusto porque siendo yo de los de Él, mira dónde me mandó, a un lugar de tormento. Este no es mi lugar, decía él. Y escuchó una voz que le dijo, este no es tu lugar. Entonces, ¿cuál es tu lugar? Y él supo que era Dios que le hablaba. Identificó esa voz y dijo, es Dios que me habla. Mi lugar es donde tú estás, porque yo era de los tuyos. Así le dijo a Dios. Y Dios le dijo, bueno, vamos a ver. Y le dijo, así como tú estás diciendo que tu lugar es donde yo estoy, pues sube aquí. Y dice que se encontraba subiendo a una velocidad extrema. Y subió hacia arriba, hacia la presencia de Dios, donde Dios está. Y dice entonces que allí no pudo levantar la cabeza. Se quedó con la cabeza abajo en el piso. Y el sufrimiento era tan grande en la presencia de Dios que dijo, mándame para donde yo estaba porque no soporto esto. Este lugar en tu presencia es aún mucho peor que el infierno donde yo estaba. Y de esa manera entendemos que hasta el infierno es una misericordia de Dios para con el ser humano. Porque solamente hay dos lugares donde el alma del hombre puede estar después de la vida. Una es el lugar de tormento y otra es la presencia de Dios. Pero el hombre en pecado no soporta la presencia de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque la palabra de Dios nos está esperando para juzgarnos. Entonces la palabra de Dios no se limita a la Biblia. Usted nunca había escuchado eso, pero es bueno que lo medite porque sin meditar simplemente discutimos. Y no vamos a llegar a ningún acuerdo porque las cosas de Dios son profundas para arriba, mis hermanos. El libro de Juan, capítulo 6, verso 63, dice la Escritura claramente que el Espíritu es el que da vida. Y dice Jesús, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso estamos hablando que la palabra de Dios no se quema. Usted puede ponerle candela a todo lo que se llama Biblia y la palabra de Dios sigue igualita como que no ha pasado nada. Porque ella seguirá hablando, tanto a través de los hombres como a través de la misma naturaleza. Por eso dice la Escritura, para confirmar mucho más la revelación del Espíritu. Dice, oh hombre, quien quiera que seas, no tendrás excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza te enseña que Dios es real. Entonces, podríamos quemarlo todo, lo que tenga que ver con escritura. Y la palabra de Dios sigue ahí, porque aún está dentro de nosotros. Y ella es la que nos juzga cada día en todas nuestras acciones. Yo creo que estamos entendiendo claro lo que Dios quiere decir
con lo que es la palabra de Dios, porque esto es revelación del Espíritu de Dios, el cual Dios puede darle a quien Él quiere. Y por eso es que sin el Espíritu de Dios no hay revelación. Mucha gente puede leer todos los libros que quiera. Mucha gente se va al hebreo, al arameo, se van al griego, buscando la revelación del Espíritu de Dios, y lo que encuentran es confusión. ¿Por qué? Porque no están buscando hacer la voluntad de Dios, sino aprender para discutir, para saber mucho, para cuando ellos hablen algo, los indoctos, los humanos, los terrenales, le aplaudan y le den un lugar alto. Y por eso encuentran muchas confusiones, porque se van al original griego. El que quiera obedecer, dijo Jesús, entenderá si la doctrina viene de Dios. De manera que no se encuentra en el original griego. Mire qué cosa más terrible. Jesucristo le dijo a los mismos que estaban con él, a su familia, le dijo: ¿por qué no entienden ustedes mis palabras? ¿Y qué hablaba Jesús? La misma palabra de ellos. Y ellos no podían entender su palabra. ¿Por qué no pueden ustedes entender mi lenguaje?, le preguntó Jesús. Y hablaban el mismo idioma. Entonces usted habla hoy español y anda buscando en el griego. ¿Qué va a entender usted del griego si usted no sabe hablar griego? Entonces ahí está la confusión. La gente anda buscando de que el significado de la palabra de Dios en diccionarios. No existe el significado de la palabra de Dios en diccionarios. Existe en el Espíritu de Dios, quien la revela a los hombres. Entonces, si usted se va a los Salmos, usted va a encontrar una escritura que dice que bienaventurado es aquel hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni anduvo en consejo de malos. Y usted va a buscar la palabra silla en cualquier diccionario del mundo, y lo que le va a dar el significado es objeto que se utiliza para sentarse. Eso es una silla. ¿Y usted cree que Dios le está diciendo a usted que no se siente en una silla de un pecador? Pero Jesucristo, dice la Escritura, que se sentaba con los ladrones y con las prostitutas y los borrachos. Allí compartía la palabra de Dios con ellos. Usted ve que no encuentra el significado de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere decir no es según lo terrenal, porque según lo terrenal andan los terrenales buscando el conocimiento de lo que es de aquí. El consejo de Dios, la palabra de Dios, no tiene significados en diccionarios ni en idiomas. Porque de ser así, los que estuvieron con Cristo allí, los escribas y los fariseos, pudieron quizás entender sus palabras, pero no la entendían. Dice la Escritura que Nicodemo se acercó a Cristo de noche y le dijo: sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces, pero no por la palabra, porque no podían entenderlo. Cristo le dijo: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. El significado no era terrenal. Ahora, si usted lo va a buscar en el original griego, va a encontrar que sangre sigue siendo sangre, tanto en español como en griego, en arameo, en lo que sea. Ahora, el significado de la palabra que Cristo estaba dando, solamente por el Espíritu Santo podían discernirla. Pero como no lo tenían, así, al igual que muchos líderes que te están enviando: vete y estudia el original griego, vete y estudia, búscate la Biblia que tiene tal traducción. No lo va a encontrar. Lamentablemente te vas a quedar en lo terrenal, porque anda buscando según lo terrenal. Y el que no tiene el Espíritu de Dios siempre quiere saber lo que el otro sabe, porque no puede aceptar el consejo de Dios, entonces no puede tener revelación. Y aunque hay mucha gente que sabe mucho de las Escrituras y que probablemente te la cita como si fuera a tomarse un vaso de agua, no tienen revelación de ella. ¿Por qué? Porque le ha sido oculta. Entonces se queda navegando simplemente en letras. Y por eso usted ve que las congregaciones hoy en día están llenas de letras y le falta la doctrina verdadera que viene bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces la unción que conocen es un pataleo, porque tampoco entienden qué significa unción bajo la revelación del Espíritu Santo. Y la palabra unción lo que enseña, según la revelación del Espíritu, es el conocimiento para poder hacer lo correcto. Esa es la verdadera unción. Y la gente dice: yo siento una unción. La unción no se siente. La unción se obtiene bajo la revelación o la guianza del Espíritu de Dios. Usted ve que estamos confundidos. Hoy en día
La gente te dice, yo te voy a predicar la palabra de Dios. Y todo el mundo habla en el nombre de Dios. Y el Señor lo está esperando. Porque muchos están hablando mentiras y dicen, Dios me dijo tal cosa. Y es mentira, porque aún en lo que hacen se ve que es para mal lo que están haciendo. Pero nadie puede decir, mira, tú lo estás haciendo mal, porque son grandes. Y a los grandes no hay quien los corrija. Ellos sí pueden corregir a todo el mundo. Pero los grandes dicen que no aceptan un consejo de nadie, porque ellos se reúnen entre ellos mismos a tomar consejos para lo que a ellos les gusta, para lo que les beneficia a ellos. Yo les dije que vamos profundo para arriba, mis hermanos. Esta palabra no la habla cualquiera. Pero yo tengo un solo compromiso y es con la verdad. Comprometido con la verdad. ¿A decirle qué? Necesitamos ser doctrinados por el mismo Dios. Por eso el Señor dice claramente, yo quitaré mis ovejas de sus dientes, las sacaré. ¿Por qué? Porque ellos solamente se están lucrando y te están dando letras. Pero como su comportamiento no es obediente a Dios, tampoco podrán guiarte a Dios. Esto es profundo, mis hermanos. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando se van a perder. Y eso está confirmado. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente dice, no, porque lo que a mí me enseñaron fue otra cosa. ¿Y usted qué ha confirmado por las Escrituras? ¿Qué palabra de Dios tiene usted? ¿La que le enseñaron o la que usted descubrió? Porque hasta que usted no descubre el evangelio verdadero, lamentablemente lo pueden guiar para acá o para allá. Usted no sabe nada. Y a todo le dice amén. Mis hermanos, tengamos cuidado a que nosotros decimos amén. Porque la gente está diciendo amén desbordadamente. Y por quedar bien con el hombre que está parado frente a nosotros, que ¿cuántos dicen amén? Y todo el mundo, amén. Y te están hablando mentiras desde el púlpito. Y te están guiando hacia donde ellos quieren. Y te están diciendo que todo está bien y que tú tienes unción y que sí. Pero es mentira. Porque la palabra de Dios es la que te confronta y esa no te la están dando mucho. La palabra de Dios es la que te hace ver tu maldad, tu pecado. Por eso es que te corta por dentro. Y si no te están dando esa, si te están diciendo que tú vas a ser bendecido, si te están diciendo que tú vas a adquirir la unción de Dios, es mentira. Sencillamente. Y tú sabes por qué yo te hablo esta palabra, porque yo estoy lleno del Espíritu de Dios. De otra manera, fuera cobarde, al igual que la mayoría de ustedes, que sí saben muchas cosas, pero no se atreven a decirla, porque tienen miedo y ya están comprometidos con los hombres. Y aunque tienen la verdad, yo he visto hombres llorar, porque tienen una verdad por dentro y no pueden decírsela al pueblo. Y le pregunté a uno, ¿usted cree que usted de esa manera se va a salvar? Dice la Escritura que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Entonces, para usted ser santo, no puede ser cobarde. Para usted poder ejecutar la palabra de Dios, usted tiene que tener un compromiso con el mismo Dios, no con los hombres. Porque los hombres terrenales buscan las cosas según lo terrenal, pero los celestiales buscan las cosas según lo espiritual. Entonces, vamos a tomar esto en cuenta. Ya hemos llegado a la parte final de este su espacio Comprometidos con la Verdad. Yo soy su hermano y amigo Pablo David de los Santos, quien está